A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Mire a su alrededor o cierre los ojos y escuche los sonidos que llegan de todas partes. En el mundo actual, casi nada sería posible sin la existencia de la electricidad. Y aunque esa fuerza ha estado ahí desde el nacimiento de los tiempos, los primeros experimentadores se preguntaron cómo generarla, cómo manejarla o almacenarla. Uno de los primeros personajes fue un niño pobre, que empezó como simple mensajero y ayudante de encuadernador, pero estaba dotado de una gran curiosidad. Y esa curiosidad y el apoyo de algunos científicos lo llevaron a convertirse en uno de los grandes descubridores de los misterios de la electricidad. En una época en la cual todo era oscurantismo, Faraday decidió iluminar la mente de sus contemporáneos con sus experimentos sobre la electricidad. En aquel entonces, Faraday organizó una exhibición en una feria popular. Con algunos alambres y pilas primitivas, logró producir algunas chispas y generó movimiento en una pieza metálica. Un reconocido político se acercó hasta Faraday y le preguntó para qué podía servir esa cosa inútil llamada electricidad, a lo que Faraday le contestó: Yo tampoco lo sé todavía, pero le aseguro que dentro de 10 años usted estará cobrando impuestos a la gente que lo use. Michael Faraday, un niño sin recursos, pero con gran inteligencia, fue uno de los pioneros en la investigación en el mundo de la electricidad. Y estaban haciendo un día como hoy, 22 de septiembre de 1791, y gracias a él y a todos los prodigios de la electricidad, las noches son menos noches y las horas de soledad menos solitarias. Las principales noticias del día. Titulares. El diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena genera acuerdos en educación. La ONU y el FMI piden medidas urgentes ante la crisis mundial por la falta de alimentos. Licitación del campo Amistad se posterga nuevamente. Gobierno anuncia concurso para contratar 2.838 profesores. En tributación de hoy, sector empresarial exitoso. Editoriales de Hernán Pérez Luz, tenemos consulta. Gabriel Hidalgo, siempre fueron ellos. José Hernández, extradición, el punto de inflexión de la consulta. Noticias del día. El diálogo entre el gobierno y dirigencia indígena genera acuerdos en educación. La Mesa de Derechos Colectivos entre el gobierno y la dirigencia indígena llegó al consenso en el tema relacionado a la educación intercultural. De 5 puntos que fueron planteados por la dirigencia indígena, todos fueron acogidos por el gobierno nacional. Entre ellas se destaca la entrega total de autonomía que se otorga a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la etnoeducación y la conformación del Consenso Plurinacional Bilingüe. Hemos logrado un 100% de consenso en torno a las propuestas que formalmente nos hicieron llegar las 3 organizaciones que participan en el diálogo a través de la Comisión Facilitadora de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, dijo el ministro de Educación Andrés Chiriboga al finalizar el encuentro. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe contará con un presupuesto de $133 millones a partir del próximo año.
Estos acuerdos se elevarán a un decreto ejecutivo. Vamos a presentar el proyecto correspondiente para que el presupuesto sea duplicado, explicó Franklin Casicana, dirigente de la CONAIE. En esta mesa también se abordan los temas referidos a justicia indígena, tierras y territorios y consulta previa. La ONU y el FMI piden medidas urgentes ante la crisis mundial por la falta de alimentos. Las agencias de la ONU implicadas en la seguridad alimentaria, junto al Fondo Americano Internacional y el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, pidieron este 21 de septiembre del 2022 medidas urgentes frente a la crisis mundial por la escasez de alimentos, agravada por la guerra en Ucrania y las catástrofes naturales. Se prevé que el número de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda en todo el mundo siga aumentando, indican los responsables de estas organizaciones en una declaración conjunta. En el llamamiento se indica que los mercados de fertilizantes siguen siendo volátiles, especialmente en Europa, donde la escasez del gas natural y los altos precios han hecho que muchos productores de urea y amoníaco detengan sus operaciones. Esto puede reducir las tasas de aplicación de fertilizantes para la próxima temporada de cultivos, prolongando y profundizando el impacto de la crisis, explican. Los organismos destacan un progreso considerable en los últimos meses en 4 áreas claves: las medidas de asistencia social, la exportación de más de 3 millones de toneladas de cereales y alimentos desde Ucrania, la tendencia a la baja de las medidas restrictivas del comercio y el apoyo financiero internacional a los países más vulnerables. Licitación del campo Amistad se posterga nuevamente. La concesión del campo de gas natural Amistad, que está ubicado a aguas afuera en el Golfo de Guayaquil, se aplaza de nuevo. La petrolera estatal Petroecuador, que opera el campo, esperaba adjudicar el contrato en concesión de Amistad el 30 de noviembre del 2022, pero ahora prevé lanzar el concurso a finales del año y adjudicar el contrato en agosto del 2023, confirmó el Ministerio de Energía. El nuevo cronograma debe ser aprobado por el directorio de Petroecuador y por el gabinete sectorial, añadió la cartera de Estado. Este nuevo aplazamiento ocurre pese a que ya estaba en marcha una primera fase de la licitación del campo, el único que provee gas natural en Ecuador. La primera fase empezó el 13 de junio del 2022 con la recepción de las cartas de interés por parte de empresas e inversionistas interesados en Amistad. Dentro de ese proceso, 34 empresas manifestaron su interés de invertir en el campo. Sobre este punto, el Ministerio de Energía explicó que informará del nuevo cronograma de manera oportuna a los interesados. Se espera que una vez lanzando el proceso, las cartas de interés se traduzcan en ofertas formales, añadió el ministerio. Según la cartera de Estado, las razones de aplazamiento de la licitación, pero hasta el cierre de esta edición, el ministerio se encontraba procesando las respuestas. Gobierno anunció concurso para contratar 2.838 profesores. El Ministerio de Educación anunció la contratación de 2.838 profesores para escuelas fiscales que tienen déficit en sus plantas docentes. Según el comunicado de la institución remitido el 21 de septiembre del 2022, el proceso de selección se realizará en la página web Educa Empleo. Allí los aspirantes a una plaza deberán seguir el siguiente proceso. Primero, crear un usuario y contraseña. Segundo, llenar la información solicitada de datos personales, experiencia laboral y formación académica. En el caso de aspirar a una vacante como docente de algún idioma, es necesario que se entreguen los certificados que avalen el nivel de manejo de esa lengua. Tercero, los aspirantes podrán elegir hasta 5 ofertas laborales en orden de preferencia.
En este paso también podrán seleccionar la provincia y el cantón en los que deseen trabajar. El ministerio agregó que los profesores que ganen el concurso serán ubicados en las categorías G, H, I y J, cuyos salarios oscilan entre $517 y $817. En los próximos días, la entidad dará a conocer las fechas en las que anunciará los ganadores. Entrevista del día. La mañana de este jueves en Radio Sucesos, Gustavo Isch, analista político, habló sobre los criterios sobre las preguntas de la consulta popular. Escuchemos lo que dijo. Yo le pregunto a Gustavo Isch, ¿cómo ve esta iniciativa del presidente Lasso? ¿Servirá de algo? ¿Cambiará las cosas? A ver, me parece que es una iniciativa que busca recuperar algo del capital político que realmente es mínimo en el actual régimen, que viene arrastrando como un déficit muy severo desde hace varios meses y que le impide gestionar desde el régimen la necesaria gobernabilidad para impulsar los proyectos que pueda tener. Me refiero en términos generales porque es un misterio cuáles son los proyectos que el gobierno maneja luego de la campaña de vacunación, que fue exitosa en su primera fase, pero que no ha funcionado en la segunda ni en la tercera. Lo fuerte del gobierno, lo que ha exhibido comunicacionalmente hasta hace poco tiempo era su política macroeconómica, pero es una política macroeconómica y una gestión de gobierno con muchísimos altibajos, con muchísimos desencuentros que le ha impedido, como decía, mantener un proceso de gestión administrativa de lo público y de atención a los problemas muy severos que vive la sociedad en términos de eficiencia, de eficacia, de oportunidad, de manera que la consulta, en primer lugar, se puede mirar desde esa perspectiva, una necesidad y una estrategia, además adicional, para tratar en lo que le queda de legitimarse, de mantenerse, porque movilizaciones como las del mes de junio, que fueron la continuación de lo que ocurrió en octubre del 19, dieron cuenta a toda la ciudadanía de la poca estabilidad que tiene el régimen actual. Las preguntas que contenidas en la consulta popular, desde mi punto de vista, tienen algunas características muy que hay que analizar a profundidad. Es decir, a primera vista son preguntas cargadas de obviedad, incluso de una liviandad sorprendente. Pero algunas de ellas son hasta contradictorias y otras me parece que encierran algunas cuestiones que vale muchísimo tener en cuenta antes de emitir el voto. Las mismas fuentes oficiales señalaron que la consulta estaba estructurada o está estructurada bajo tres componentes fundamentales: seguridad, calidad institucional y defensa o protección del medio ambiente. Si uno analiza algunas de las preguntas, lo primero que salta a la vista es que no hay ninguna relación con seguridad, por ejemplo. Es decir, yo no sé cómo, porque además la seguridad es subrayada en esta lógica de los proponentes de la consulta como el eje articulador de todo el proceso de activación de las preguntas que han sido propuestas a la Corte Constitucional. Es decir, la seguridad, desde la estrategia de conformación, de estructuración de la consulta, es la base de toda esta pirámide. Y si uno se pregunta, bueno, ¿cómo contribuimos a la seguridad del país? Que es un tema que ya va mucho más allá del control de la delincuencia. Hay crimen organizado, hay narcotráfico, que es una cuestión transnacional absolutamente compleja, auditando o reduciendo el número de movimientos políticos. Cosas bien extrañas, ¿no? Podemos analizar una a una las preguntas y vamos a ver que incluso más allá de la liviandad y de la poca profundidad que aparentemente tienen la mayoría de ellas, hay cosas que hay que desentrañar. Es evidente que si a uno le preguntan aquí en este país si quiere reducir el número de asambleístas, la respuesta va a ser sí. Si le preguntan a un ciudadano si quiere que la ley
extradite o esté formulada para extraditar gente vinculada con el narcotráfico, la mayor parte de ciudadanos van a decir que sí. Si queremos que no hayan tantos movimientos políticos, actualmente hay 272, la mayoría de gente va a decir que sí. ¿Cuál es entonces el sentido de preguntarle a la gente esto y tratar de incorporar reformas que el mismo gobierno ha dicho que no van a solucionar ni en lo inmediato ni a largo plazo los graves problemas por los que atraviesa el país? Porque en esos mismos campos habían preguntas mucho más importantes, muchísimo más importantes. Porque en lo político, en lo institucional, las reformas que se buscan a través de la consulta podrían haber atendido a temas como el control y la transparencia del origen de los recursos que se manejan en las campañas electorales. Aunque eso podrían hacerlo sin necesidad de una consulta. Deberían, pero curiosamente no se puede hacer y todas las campañas electorales acusan procesos de muchos de sus actores, movimientos y partidos políticos en los que las cuentas no son debidamente auditadas. Se empieza a hacer campaña antes de tiempo, se empiezan a generar campañas que utilizan recursos que obviamente saltan a la vista, no alcanzan o no habrían alcanzado a ser cubiertos por el fondo partidario, y la gente se pregunta ¿de dónde salen campañas que movilizan tanta gente, que gestionan tanto en publicidad, en propaganda, en redes sociales, en las entregas de materiales con los que siempre los candidatos visitan territorio? En fin, la conexión curiosísima que existe entre ciertas candidaturas que de resultar ganadoras inmediatamente convocan concursos que favorecen a ciertas empresas que luego terminan siendo quienes proveen servicios de infraestructura en las ciudades o a nivel nacional, y que podrían o no haber estado conectadas con esos recursos que son utilizados en las campañas electorales. O sea, no hay un sistema de auditoría y de transparencia sobre el origen y sobre el uso de esos recursos y las posteriores conexiones, lo cual es gravísimo, porque establece una cadena de desconfianza que la ciudadanía merece que sea transparentada por el bien de la democracia, por el bien de la estabilidad y por el bien de la misma seguridad ciudadana, porque a veces el origen de esos fondos puede ser un origen non santo. Solamente pensemos en lo que ocurre con el tema del narcotráfico, cuando se ve a través de muchísimos estudios muy serios, no de encuestas hechas a medida, sino de estudios muy serios, que las elecciones seccionales, por ejemplo, como las que se avecinan y van a cruzarse con la consulta que está proponiendo el presidente Lasso, van a ser más bien un distractor de la consulta, o la consulta va a ser un distractor de las elecciones, son la puerta de entrada inicial o privilegiada o más fácil para aperturar el ingreso de fondos provenientes del narcotráfico, que luego terminan contaminando a toda la institucionalidad pública, no solo a las campañas electorales en sí. Es decir, insisto, tanta liviandad en la formulación de esas preguntas, pero muchas de ellas tienen algunas otras cosas que vale la pena seguir analizando y seguir discutiendo. Por otro lado, Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano, habló en Radio Sucesos sobre la consulta popular. Veamos la nota. La consulta popular que está en manos de la Corte Constitucional, a primera vista, ¿qué le parece a usted? ¿Soluciona los problemas del país? ¿Ayuda en el inicio de la solución de lo que estamos viviendo? Respondiendo directamente a su inquietud, nuestro colectivo, Voces por la Democracia, tiene la opinión que en lo fundamental, las razones o la razón fundamental de la convocatoria de esta consulta tiene que ver con la necesidad política del gobierno del presidente Lasso de recuperar en algo el capital político perdido, en una circunstancia en que la ciudadanía, 8 de cada 10 han dejado de confiar en el presidente o califican su gestión como mala, como inaceptable o como poco creíble, pues efectivamente la intención aparentemente fundamental es procurar recomponer esa falta de aceptación, porque las preguntas planteadas tienen varias de ellas un profundo espíritu populista, aquel de reducir el número de asambleístas
que puede ser muy popular en la gente, pero que en el fondo no resuelve absolutamente nada del diseño institucional en la relación ejecutivo-legislativo, que está desde hace rato circuitada. No resuelve nada respecto, por ejemplo, de la calidad de los legisladores. Se mira como que la temperatura está en las sábanas y no en el cuerpo. El cuerpo es, digamos, el propio sistema de partidos políticos. Y lo que se plantea, por ejemplo, respecto de aquello, es absolutamente cosmético. Es decir, se repite el requisito constitucional de que deben tener el 1.5%, se repite de que ellos deben administrar ese registro electoral, que ya es norma constitucional, y adicionalmente que será auditado permanentemente por el CNE, cosa que también el artículo 219 de la Constitución establece ya como responsabilidad el que se trabaje para que los partidos, esa es función del CNE, ¿no es cierto?, que trabaje para que los partidos deban cumplir lo dispuesto en la Constitución y la ley. Entonces, si es que eso es lo que nos plantean como mecanismo para recomponer el sistema de partidos, realmente es un tema que no tiene mayor sentido, y se vende la idea de que con eso lo que va a terminar sucediendo es que se va a reducir el número de partidos y movimientos. En el supuesto de que eso fue de verdad, Milton, eso no resuelve la calidad de los partidos, eso no resuelve la democracia interna, eso no resuelve la falta de transparencia, eso no resuelve el uso de los recursos indebidos en política, recursos económicos me refiero. Eso no genera un nuevo marco para pensar en un nuevo sistema de partidos políticos. Entonces, mire usted cómo adicionalmente se vende una falsa idea de que la seguridad en este país va a mejorar con la presencia coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía. Presencia coordinada que ya existe, que la Constitución también reconoce. ¿O es que acaso, por ejemplo, el COSENA, el Consejo Nacional de Seguridad, presidido por el presidente, no tiene como razón de ser la coordinación entre las diferentes entidades, obviamente las Fuerzas Armadas, obviamente la policía, para combatir la corrupción, el narcotráfico y garantizar la seguridad nacional? De tal suerte que esas cosas son las que nos hacen pensar que la intencionalidad no avanza a cubrir lo que dicen que pretenden, y la mayor preocupación, no se topa, se deja absolutamente intopada el sistema de justicia que en el país, Milton, Verónica, no funcionan para nada. Se habla de narcojueces, se habla de narcofiscales, se habla de corrupción, de politización de la justicia, que además lo vivimos todos los días, los habeas corpus entregados ilegítimamente, etcétera, y eso se deja intopado. No hay una pregunta dedicada a una posible reforma institucional del sistema de justicia. Se deja intopada la metida de mano de Correa en la justicia, que es el que dijo que el Consejo de la Judicatura debe nombrarse con delegados. Esos 5 delegados del Ejecutivo, de la Asamblea, de la Corte Nacional, de la Fiscalía y de la Defensoría Pública, el presidente Lasso los está ratificando nuevamente. O sea, que se mantenga la mano del correísmo metido en la justicia, no podemos entenderlo entonces en qué puede beneficiar. Esas preguntas así planteadas, porque los temas no son incorrectos, pero las preguntas así planteadas no resuelven o contribuyen en muy poco o en casi nada a resolver los problemas de fondo del país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema súper motivacional sobre lo que es el entorno empresarial. Los empresarios tenemos que encontrarnos motivados cada día,
sobre las actividades que hacemos en nuestro diario accionar. El empresario tenemos que rodearnos de gente positiva, que vaya sumando en cada una de esas operaciones comerciales, financieras, industriales que hacemos buscando siempre la productividad. Desde escoger ese recurso humano que va generando en nuestra organización acciones, como lo dije hace un momento, positivas. Vamos generando una sinergia entre la cabeza de la organización, ese mandatario externo que organiza, dirige, controla a todo ese recurso humano, todo ese recurso financiero, tecnológico, con solo un objetivo: generar todos esos beneficios tanto para los accionistas y también para cumplir nuestras obligaciones para el país, para el Estado. Cuando yo hablo de sentirnos motivados como empresarios, quiere decir motivados generando lo que nos gusta. El otro día conversaba con un amigo empresario que tiene una empresa industrial y me decía: me gusta lo que hago porque vendo esos inventarios de buena calidad, porque mis inventarios rotan, porque tengo empleados eficientes, motivados, porque tengo contratos de trabajo adecuados y además porque estoy cumpliendo con mis obligaciones laborales, tributarias, societarias. Y decía: tú eres un empresario que te encuentras definitivamente en un ambiente empresarial correcto, justo y que sobre todo estás generando tu productividad, estás cumpliendo con tus objetivos, estás generando rentabilidad y estás haciendo principalmente esa actividad precisa, adecuada y sobre todo estás generando ese objetivo por el cual tú te planteaste. El empresario motivado, el empresario que cree en el país, que cumple el marco regulatorio adecuado, que paga los impuestos de manera justa, que contrata a sus empleados, que les da un clima laboral adecuado, es ese empleado, es ese empresario que todos nosotros quisiéramos tener. Hoy tenemos en nuestro país un marco regulatorio que cumplir. Hoy tenemos que cumplir ese marco regulatorio, yo siempre digo, para crear esa relación entre empresarios, trabajadores, estados, para crear ese ambiente propicio, adecuado, ideal. Empresarios contentos, trabajadores contentos, Estado contento y todos cumpliendo al mismo tiempo cada uno los diferentes objetivos que nos planteamos. ¿Qué busca el empresario? Obviamente generar rentabilidad, utilidades, pago justo de impuestos, tener evidentemente su marco regulatorio cumplido, lo que tiene que ser. ¿Qué buscamos los empleados? Una estabilidad laboral. Tenemos que también mirar el crecimiento profesional. ¿Qué busca el Estado? El Estado también busca de que todos los agentes activos de nuestro país vayamos contribuyendo al crecimiento y al fortalecimiento de la política pública. Definitivamente, todos los actores hacemos que nuestro país sea el Ecuador en donde queremos vivir. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana. Editorial. Tenemos consulta, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Finalmente el gobierno ha iniciado el proceso de consulta popular del que se venía especulando desde hace unos meses atrás. Por ahora busca someter a consideración de la ciudadanía una serie de enmiendas constitucionales previo los dictámenes favorables de la Corte Constitucional. El Ejecutivo ha dejado entrever que más adelante probablemente plantee otros temas, pero que no impliquen una modificación de la Ley Suprema. Aunque la reacción que ha tenido buena parte de la clase política era de esperarse, no deja de asombrar la mediocridad y el profundo egoísmo con el que han respondido. Nuevamente dejan en claro que a esta gente lo último que les importa es el futuro de nuestro país y las amenazas que se ciernen sobre él. Su afán de electoralizarlo todo es infinito. La gran preocupación que tienen es que el presidente Lasso no salga políticamente fortalecido de esta consulta, por lo que harían todo lo posible para que fracase.
Poco les importa si los cambios que se proponen son saludables para el país. En su estrechez de espíritu piensan que el Ecuador comienza y termina con Lasso, o con Nebot, o con Correa, o con Issa. No caen en cuenta que en nuestro país los trasciende a todos ellos. En fin, ¿qué se puede esperar de políticos que hasta de la tragedia por la desaparición de una ecuatoriana tratan de sacar una ventaja política? Uno de los asuntos de mayor trascendencia que tenemos que enfrentar como nación es el fenómeno de la delincuencia organizada internacionalmente. El narcotráfico es probablemente la más sofisticada expresión, no la única, de este tipo de delincuencia. Es una actividad delictiva que se ha constituido en una amenaza a la seguridad de los estados nacionales. Su poder de corrupción es tan enorme como el daño que infligen a la salud de millones de personas, especialmente de niños y jóvenes. El narcotráfico socava la estructura elemental de las sociedades, razón por la cual no es una exageración ver en él un delito de lesa humanidad. Su poderosa fuerza organizativa se debe en buena parte a los límites jurisdiccionales que tradicionalmente enfrenta cada gobierno para combatirlo. Por esto es por lo que una de las cosas que más beneficia a esta actividad delictiva es la prohibición que existe en ciertos países, incluyendo el nuestro, de extraditar a sus nacionales. En esa misma línea, una de las armas más eficaces para desmantelar mafias de narcotraficantes o para disuadir la creación de ellas es precisamente el de la extradición de los nacionales que incurran en esta clase de infracciones. El Ecuador está a tiempo de adoptar este tipo de mecanismo legítimo y no repetir así los errores en los que incurrieron otras naciones como Colombia y México. Claro que la extradición de nacionales no es la panacea. Se requieren de otras medidas, obviamente, pero sin duda es un paso necesario. Igual cosa puede decirse de otros delitos como son el tráfico de personas, el terrorismo, el blanqueo de capitales y la corrupción, delitos que hoy se cometen transnacionalmente de manera organizada. La posibilidad de extraditar a ecuatorianos ayudará considerablemente a enfrentarlos. La oposición a la pregunta sobre la extradición será la medida en la que el narcotráfico ha penetrado en nuestro país. En este tema se juega el futuro de nuestra nación. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Siempre fueron ellos, por Gabriel Hidalgo. El correísmo postuló para las próximas elecciones seccionales a muchos candidatos con deudas ante la justicia. La maniobra no es una casualidad. ¿Por qué? Las organizaciones políticas como el correísmo no son innovadoras, sino que responden a una trayectoria heredada, cuya estructura caudillista centralizada se articula en torno a una narrativa de fractura bipolar. Eso es lo que se llama populismo. El caudillismo defiende la idea de que la sociedad está artificiosamente dividida en dos, configurada así para socavar a la gente real y mantener a una élite en el poder. Incluso los caudillismos de derecha, como Donald Trump, vinculan la lucha entre el pueblo y la élite con una supuesta confabulación entre las élites políticas y económicas. Muchos activistas del Tea Party en Estados Unidos, que son defensores vigorosos del libre mercado, creen que las grandes empresas, a través de sus compinches políticos en el Congreso, corrompen el libre mercado a través de leyes protectoras, acabando con la competencia y asfixiando a las pequeñas empresas de la gente real. Para sostenerse, el populismo caudillista tiene que ser conspiranoico y maleable. La maleabilidad consiste en su elasticidad ideológica para coaliarse con organizaciones diametralmente opuestas. Por ejemplo, en el 2015 en Grecia surgió Syriza, con el apoyo del partido populista de extrema derecha, Griegos Independientes. En Italia, el movimiento 5 Estrella de Beppe Grillo formó un gobierno de coalición con el partido ultraderechista Liga Norte. En España, el izquierdista partido Podemos de Pablo Iglesias, que impulsa con el apoyo mediático de Hispanic TV,
un medio de comunicación vinculado al ultraconservador y fundamentalista islámico Partido de la Sociedad del Clero Combatiente. En el 2005, en Ecuador, en el breve retorno de Abdalá Bucaram, el líder caudillista aseguró que instalaría en Ecuador la revolución bolivariana de Hugo Chávez, convocaría a una asamblea constituyente y enfrentaría a las oligarquías. Casi inmediatamente tuvo que regresar a un nuevo exilio en Panamá, que concluiría en el 2017, mientras Rafael Correa era presidente. Bucaram no consiguió instalar la revolución chavista, pero 2 años después, a partir del 2007, lo hizo la Revolución Ciudadana de Correa. En todo el mundo, los caudillismos comparten símbolos, narrativa y objetivos. Por ejemplo, el ultranacionalista, ultraconservador, euroscéptico y racista Partido Liberal de Austria, actualmente la tercera fuerza política austriaca, arremete constantemente en contra de los medios de comunicación a quienes causa de defender a la élite y levantar un cerco mediático en su contra. Lo mismo sucede hoy con aficionados a Cristina Fernández, a Pablo Iglesias o a Rafael Correa, que protagonizan constantes acosos masivos y ataques selectivos en contra de medios periodísticos y voces discrepantes. Los acusan de levantar un cerco mediático en contra del pueblo. El significado del pueblo tiende a ser tanto aglutinador como diferenciador, porque no solo intenta unir a una mayoría descontenta y silenciosa, sino que también trata de movilizar a esta mayoría contra un enemigo indefinido, por ejemplo, los medios de comunicación, la banca, la justicia, el poder en sentido amplio. Por estos motivos, el populismo candidatea periódicamente a muchas personas con deudas frente a la justicia. De esta forma consigue subrayar el relato victimista de la persecución política, del status quo, de la lucha del pueblo y en contra de las élites. Según los profesores Cas Mud y Cristóbal Rovira Gadweiser en su libro Populismo, una breve introducción, una de las principales críticas contra las definiciones ideacionales del populismo es que son demasiado amplias y pueden aplicarse potencialmente a todos los actores, movimientos y partidos políticos. Pero al apelar a la voluntad general del pueblo, el populismo pone en práctica un mecanismo específico de articulación que permite la formación de un sujeto popular con una fuerte identidad, que es capaz de desafiar el status quo. Por esto es tan importante denostar la corrección política y la institucionalidad, porque narrativamente los populistas la vinculan al conservadurismo y a las élites. El uso de expresiones como gente de bien o pelucones sirve para interpelar el establecimiento elitista y enfrentarlo a sus supuestas víctimas. Entonces resulta imprescindible que algunos candidatos tengan vínculos con el narcotráfico, estén investigados por delitos en contra de administración o que hayan sido sancionados por los organismos de control. Es indispensable porque solo así estos candidatos pueden presentarse como víctimas de una persecución injusta en contra de una justicia corrompida. Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano encerrado por corrupción y encumbrado como héroe por sus seguidores, es un ejemplar de esta interpelación. Rafael Correa, caudillo del correísmo y expresidente del Ecuador entre 2007 y 2017, repite constantemente la expresión «los corruptos siempre fueron ellos». La utiliza incluso para insultar a sus seguidores. La frase resume claramente lo expuesto. El caudillismo populista subsiste siempre que hay una fractura bipolar entre un ellos, que son las élites corruptas, y un nosotros, que es el sujeto popular monolítico, honorable y mártir. Pero ¿quiénes son o en dónde están esos ellos o esos nosotros? No importa.
Lo sustancial es que en ese significante vacío se escoja un campo de disputa con capacidad de hacer revoluciones violentas o encubrir a los caudillos al poder, y para eso es preciso candidatizar víctimas, no importa que sean o puedan ser delincuentes. Gabriel Hidalgo. Extradición, el punto de inflexión de la consulta. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Tal y como están las cosas, la pregunta sobre la extradición va camino de convertirse en el gran divisor de aguas de la consulta popular planteada por el presidente de la República. Y no es Guillermo Lasso ni su gobierno los que han creado ese punto de inflexión. Lo han hecho Leonidas Issa, el correísmo y su aparato de troles y amplificadores en redes. De un golpe hicieron suya esa causa, como si se estuviera hablando de extraditar a los mejores ecuatorianos. Ya se han convertido en abogados de los narcos, todavía clandestinos en su mayoría en el país. Por supuesto, esta defensa es política y adapta todo tipo de razonamiento jurídico sin miedo alguno de caer en contradicciones o recurrir a mentiras, falacias y verdades a medias. En todos los casos, la extradición aparece como una medida que se toma para paliar una deficiencia o una incapacidad. Convertirla, por ejemplo, en prueba fehaciente de un Estado que cede soberanía por deshacerse de criminales o incapaz de resolver sus problemas. Convertirla en la demostración paladina de la quiebra de la justicia, de la inexistencia de jueces probos, de la ineptitud del aparato policial o de la bancarrota del aparato de rehabilitación carcelario. Todo eso se está diciendo. Y claro, también se dice, porque ese es el discurso garantista que el correísmo recita de memoria, que habría regresión de derechos. Como si solo los delincuentes tuvieran derechos y el Estado no tuviera potestad alguna para proteger a los derechos de la mayoría de ciudadanos. Como si la extradición solo pudiera ser analizada a la luz del ejercicio de un derecho y no de lo que es por ahora una prohibición. Y como si ser juzgado por un juez nacional fuera un derecho fundamental de la persona humana, cuando precisamente un extranjero no puede serlo por los mismos delitos y puede ser extraditado. Es inverosímil que un debate de estas características pretenda ser ventilado llevándolo al terreno de la ortodoxia jurídica totalmente desvinculada de las realidades que lo suscitan. Un extraditable es un cuadro siniestro. Según las circunstancias, es un individuo líder de una organización que genera una estela de crímenes y delitos que afectan a varios países. A menudo estas organizaciones tienen aliados internacionales y un poder que, en casos, puede desbordar el de los estados donde operan. ¿Qué produjo la extradición? Precisamente la capacidad del narcotráfico y otras mafias para corromper o extorsionar, amenazar y asesinar a todos aquellos que, de una u otra forma, se resisten a plegar a su violencia desquiciada y las combaten. Esta figura no puede ser analizada por fuera de ese contexto y debe ser pensada en función del efecto que provoca en el clima de terror que producen los narcos y que Ecuador, a pesar de lo que ha padecido, aún no imagina completamente. La situación es categórica. Ante lo que pasa, ante lo que seguramente se agravará, la extradición es un arma de defensa del país. Arma preventiva, entonces, y arma disuasiva. Y la prueba es la movilización del correísmo y de Issa para desprestigiar esa pregunta, como si se tratara de retener en el territorio a los mejores cerebros del país. La Corte Constitucional no encara aquí un mero texto. Se trata de dotar al Estado ecuatoriano de un instrumento disuasorio en una guerra desigual contra organizaciones productoras de dinámicas pasmosamente destructivas. Es un arma que está lejos de ser terminante y eso, lejos de ser un reparo, muestra por qué es mejor tenerla a no tenerla. Ayuda para disuadir o para negociar condiciones de rendición, como la está usando Gustavo Petro, presidente de Colombia, si se cree en su palabra. En este asunto no están de por medio personas honorables. No hay cómo defender esa causa como lo hacen el correísmo y Leonidas Issa, refugiándose tras banderas participistas o nacionalistas.
Al hacerlo, están llevando la consulta popular a un dilema político con connotaciones éticas, a favor o en contra de los narcos, a favor o en contra de la corrupción y el terror. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Noticias internacionales. Zelensky pide ante la ONU un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión. Ovación en la Asamblea General de la ONU a las palabras de paz del presidente de Ucrania. En un mensaje grabado, Volodymyr Zelensky instó al mundo a establecer mecanismos para que Rusia pague por sus crímenes y pidió más apoyo militar, descartando por ahora cualquier posibilidad de negociar la paz. Ucrania quiere paz, Europa quiere paz, el mundo quiere paz. Y hemos visto quién es el único que quiere la guerra. Solo hay una entidad entre todos los Estados miembros de la ONU que diría ahora, si pudiera interrumpir mi discurso, que está contento con esta guerra, con su guerra. Se debe crear un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra nuestro Estado. Esto se convertirá en una señal para todos los posibles agresores de que deben valorar la paz o ser responsabilizados por el mundo. Poco después de su intervención, el gobierno ucraniano anunció que había intercambiado 55 prisioneros de guerra por 215 de los suyos en poder de Rusia, incluidos los comandantes de la defensa de Azovstal. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin defendió en un acto patriótico la invasión de Ucrania y la movilización de miles de reservistas en una nueva fase de la guerra. Ser patriota es la esencia de la naturaleza y el carácter del pueblo ruso. Ahora, en el curso de una operación militar especial, nuestros héroes, soldados y oficiales, los voluntarios, están demostrando precisamente las más altas cualidades humanas, luchando con valentía, hombro con hombro, como hermanos, por el bien de salvar a la gente del Donbass, por el bien de un cielo pacífico para nuestros hijos y nietos, por el bien de su país natal, que siempre será libre e independiente. La comunidad internacional ha condenado el anuncio de movilización parcial y la escalada del conflicto, así como la amenaza de Putin de que utilizará armas nucleares si Rusia se ve amenazada. Joe Biden propone ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar veto de Rusia. Tras meses en los que Rusia ha ejercido su derecho a veto ante pronunciamientos de la ONU sobre la invasión a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamó este miércoles una reforma urgente del Consejo de Seguridad del organismo durante su alocución en la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una propuesta que revive el tema de la ampliación del Consejo de Seguridad, que actualmente tiene 15 miembros, incluidos los 5 permanentes, y con derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Estados Unidos apoya aumentar el número de representantes permanentes y no permanentes del Consejo. Esto incluye puestos permanentes para aquellas naciones a las que hemos apoyado durante mucho tiempo y puestos permanentes para países de África, América Latina y el Caribe. Un conflicto que comenzó un hombre, dijo el mandatario estadounidense, en alusión a Vladimir Putin, a quien responsabilizó directamente por los últimos 6 meses de ataques en territorio ucraniano. Asimismo, Joe Biden dijo que el mundo debe ver estos actos horrendos por lo que son y descalificó la justificación de Rusia de que se trata de una operación especial en Ucrania para defender su propia integridad. Esta guerra se trata de extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado, simple y llanamente, y el derecho de Ucrania a existir como pueblo. Donde sea que estés, donde sea que vivas, lo que sea que creas, eso debería dejarte la sangre helada. Casi al cierre de su discurso, el presidente Joe Biden pidió desde la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela y el retorno a la mesa de negociación entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés por quinta vez en 6 meses. La Reserva Federal intensifica su lucha contra el aumento de la inflación en Estados Unidos. En una rueda de prensa, el presidente del consorcio, Jerome Powell, ha anunciado una tercera subida consecutiva de los tipos de interés a corto plazo y alerta de que habrá más. Hoy el Comité Federal ha realizado un incremento de 0,75 puntos de su tasa de interés y anticipamos que habrá más. Los funcionarios esperan elevar su tipo de interés de referencia hasta cerca del 4,4% a finales de año, un punto porcentual más de lo que habían previsto en junio. Y prevén aumentar aún más el tipo del año que viene, hasta el 4,6% aproximadamente. Sería el nivel más alto desde 2007. Astronauta de origen salvadoreño parte en misión al espacio. El lanzamiento de la nave rusa Soyuz fue desde una base en Kazajistán. El astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio viaja junto a 2 astronautas más, los rusos Sergei Prokofiev y Dmitry Petelin. Nos sentimos preparados, es un verdadero honor representar a nuestra nación, al equipo de la NASA y a la Oficina de Astronautas en esta misión. Rubio nació en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero pasó los primeros 6 años de su vida en El Salvador. Esta será la primera misión espacial desde que se convirtiera en astronauta en 2017. Tuvimos increíbles equipos de entrenamiento, nos sentimos completamente listos para comenzar y estamos entusiasmados con la misión. En El Salvador, la madre del astronauta presenció el despegue en vivo, desde un evento en el que también participaron la principal diplomática estadounidense Catherine Duhon y parte del gabinete de gobierno salvadoreño. A mí me llena de mucho orgullo ser salvadoreña, de verdad, y que mi hijo diga que se siente orgulloso de representar a El Salvador. La NASA indicó que la misión de la nave Soyuz se mantendrá en la Estación Espacial Internacional durante 188 días. Creo que él es como un referente de que sí se puede lograr, ¿verdad? De que sí se puede lograr ese sueño de muchos niños o jóvenes que aspiran a esta profesión tan sofisticada. La misión incluye realizar caminatas espaciales para trabajar en la integración del módulo de laboratorio multifuncional de la Estación Espacial Internacional. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.